Empezamos la nueva temporada con nuevas cartas que siento que realmente hay potencial allí para sacar nuevos mazos, quizás un par al menos, y también para reforzar mazos, quizás los que están un poco más flojos de la temporada anterior. Y hablando de mazos flojos, pues Donphan es uno de ellos, ya que en la temporada anterior, la cual fue su debut, pues no estaba tan bueno, ¿no? Estaba como ok, pero no sería ni tu primera opción para jugar en Ranked, ni tampoco la segunda, y tampoco la tercera. Sin embargo, con esta nueva expansión, Donphan recibe un par de cartas nuevas que prometen darle ese busteo necesario para llegar a estar en el meta de esta carta, ¿no? Así que la pregunta que nos haremos hoy es, ¿con esto será suficiente para que Donphan sea realmente meta? Quédate hasta el final que lo vamos a averiguar el día de hoy. Amo su inocencia. Antes de ir al mazo de hoy, quiero contarte que si planeas comprar Pokélingotes para abrir los nuevos sobres o comprar ese jugoso pack de Pokébabies que sé que te gusta, te recomiendo hacerlo mediante Lootbar. Puedes comprar cualquier pack de la tienda del juego con un descuento de hasta 33% de descuento. Es recarga inmediata, tiene autogestión y su servicio de soporte es súper rápido por si necesitas ayuda. Si se te llega a presentar algún problema, te devuelven tu dinero sin problema. Con tu primera compra, de paso recibes un cupón de 10% de descuento extra para que te salga aún más barato el pack que vas a comprar. Es la página que yo siempre utilizo para hacer mis recargas. Desde que conozco Lootbar siempre compro por allí, sale muchísimo mejor. Algo que nunca les he mencionado cuando les recomiendo esta página es que tiene un sistema de puntos, digamos de VIP, que mientras más compras te van dando pues puntos que vas ascendiendo de rango, y también tienes unas especies de misiones que la verdad son bastante fáciles de completar, y esos puntos los puedes canjear luego por otros cupones de descuento, lo cual está bastante bien para seguir sacando descuento sobre descuento. Así que te recomiendo que a partir de ahora compres tus Pokélingotes con Lootbar, no te vas a arrepentir. Tienes una guía entera en mi servidor de Discord paso a paso por si necesitas alguna ayuda en recargar, así que a partir de ahora usa Lootbar para comprar tus Pokélingotes que no te vas a arrepentir. Creo que es muy obvio que sí. Ok, este mazo lo elegí el día de hoy no porque lo haya hecho yo, sino porque es la primera idea de mazo que más está siendo popular en redes sociales, estilo este combo tiene pinta de que podría volver a Donphan un monstruo y me dio curiosidad y por eso quise probarlo para traer mi conclusión y ver finalmente si realmente es verdad o no. Pero ya para el día de mañana sí les voy a traer mazos fresquitos que estoy trabajando en ellos. Así que bueno, dicho esto, vámonos a la explicación del mazo. Está bien. La idea del mazo es básicamente tener una nueva opción de ataque para Donphan con el nuevo Phanpy y la nueva herramienta Luz Evocadora. Nos permite utilizar el ataque de azote de Phanpy con Donphan. Y como Donphan tiene mucha vida, podemos hacer mucho daño de forma inesperada con tan solo 1 de energía. Además llevamos a Rampardos para que nos ayude a rematar partidas o a cartas como Oricorio. En partidarios llevamos a Rojo para aumentar aún más el daño, Sabrina para jugadas estratégicas y una hoja para retirar si hace falta, ya que todos nuestros pokés tienen más de coste 2 de retirada. Finalmente tenemos una comunicación Pokémon para intentar encontrar la evolución que necesitemos. ¡Dame 10! Suscríbete a este canal para más contenido de Pokémon Pocket. Mira que ya estamos en la recta final para los 10.000 suscriptores, así que te agradezco mucho tu apoyo, igual que te agradezco que dejes un poderoso like en este video y también comentes tú qué opinas, así alimentas el algoritmo que me recomiende más, aparte que te voy a estar leyendo para poder debatir si hace falta. Muchas gracias a los miembros del canal por ese extra apoyo que siempre me están dando, la verdad lo agradezco un montón y ahora sí, pues vámonos a las partidas de hoy. Y bueno, primera partida del día de hoy. Vamos a ver qué tal nos va con este nuevo mazo de Donphan, que bueno, ya existía el mazo, pero claramente gracias a esta nueva herramienta Pokémon le da un poco más de recursos, ¿no? Para hacer más daño y tal. Entonces vamos a ver qué tal se desenvuelve. Justo vamos contra un Suicune. Ya saben que todavía no tenemos Rankeds activas, por lo que pues veremos qué nos toca, ¿no? Pueden salir mazos memes o también pueden salir mazos experimentales como con Suicune y tal, ¿no? Que por cierto, hablando de Suicune, ya tengo un mazo que traerles. Solamente que quería traer primero Donphan porque creo que es el que a legua se ve que este objeto le puede ayudar muchísimo a Donphan por este nuevo Phanpy también, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver qué tal nos va. Pero viendo bien el set, creo que hay potencial para varias cositas sorpresas, ¿no? Entonces, no está mal, no está mal. Ok, empieza robando fuerte cartas. Tenemos todo el combo. Una vez que ya tenemos esto en la mesa,
Ya estamos muy bien porque aunque él nos haga daño ahora, pues la verdad es que se va a comer bastante daño al final, ¿no? Podríamos dejar incluso este Donphan con uno de energía y vamos cargando este, ¿no? Creo que ese va a ser el plan, porque como tenemos la luz, la podemos utilizar en el momento clave. Ahora, tip importante, no metas, si tienes la luz, pues no la metas así de una, porque lo que va a pasar es que te van a meter Guzma y adiós la luz, loco, ¿entiendes? Entonces lo ideal sería que te la guardes hasta que realmente la vayas a utilizar el ataque y ahí metes la sorpresa, ¿no? Ok, esto es un Suicune con ¿qué? Sylveon. Yo creo que Suicune tiene el potencial para ser una baraja completamente nueva en el juego. Con cartas nuevas. Ok, le matamos a Suicune y ya está, ¿no? A ver, un momentito. Tenemos a Cráneos acá. ¿Esto cuánto pegaría? A ver, pega 80, ¿no? Uf, con rojo 100. Me parece correcto. Ok, ahora sí, lo vamos a hacer. Vamos a meter luz cegador. Bueno, luz cegador. ¿Cómo se llama? Azote pega 80 y él dirá, bueno, pero no me muero. No te mueres, loco. Que tengo un rojo de la muerte. Y tenemos el azote de 100. Y pues tenemos la amenaza de que si nos pega con algo más, le vamos a hacer incluso más daño, ¿no? Y si no nos pega, pues vamos a cargar la prensa gigante y vamos a hacer 110 de daño, que también es bastante. Además de que tenemos Sabrina para más. Yo creo que esto es GG's. Ha salido perfecto esta partida. Si te sale así todo, incluso ya tengo Rampardos tal. La verdad es que se hace un mazo muy fuerte. O sea, tienes doble amenaza de que si te tienen que bajar el Donphan y si no te lo bajan, pues vas pegando. Y si te lo bajan, pues metes un montón de daño, ¿no? Ok, claramente no lleva energía de agua. Tiene Primarina en la mano. Vamos a meter... Iba a decir, vamos a meter Sabrina, pero bueno, ya no se puede, ¿no? Ok, el problema de Primarina es que nos mata a Donphan directamente, ¿ah? Está robando todas las cartas. Bueno, ya robó todo, ¿no? Pero no va a poder retirar y pegar a la vez, ¿sabes? Esa es la ventaja que tengo. De momento, ¿no? Yo creo que estamos bien. Vamos a meter aquí prensa. Porque tiene que retirar. O sea, que le matáramos a Suicune de sorpresa. No se lo esperaba para nada. Le jodimos bastante porque perdió toda la energía. Entonces ahora tiene que retirar a Sylveon. Y no creo que lleve velocidad X, ¿no? Esto tendría que ser... Llevar a un solo Poipole. Bueno, tiene que ser Caramelo Raro Primarina. Y las otras 4 cartas, quizás algo para curarse. Tipo Írida. ¿Qué más? Una Pokébola seguro. A ver, ¿cuántas cartas tiene en la mano? Es que por el estúpido cartel no veo. Son 1, 2, 8. Ok. Una Pokébola, Primarina, Caramelo Raro. Son 3, ¿no? ¿Tendrá otra Primarina? Írida seguro, ¿no? Doble Írida. O Lilie. Lilie también puede ser, ¿eh? Ahorita vamos a sacar bien la cuenta. Mete Sabrina. Yo voy a meter Rampardo, supongo. Metemos a Rampardo, nos mete una hidrobomba. Le quedan 5 cartas, de las cuales puede ser Lilie, Írida, Pokébola. Es que lleva una sola Primarina. Está medio raro eso, ¿no? Bueno, vamos a pegar aquí un testarazo. La dejamos en 50 y con lo que sea que se cure se muere con cualquiera de los dos, ¿no? Entonces la tenemos un poco acorralada acá. Aparte de que no me mata a Rampardos porque pega máximo 80. Así que ya está fuera, Esa sorpresa que le hemos metido ahí con rojo, el Donphan y tal,
le hemos sorprendido totalmente, ¿no? Creo que no se esperaba que le íbamos a hacer 80 de daño que le quedaba a Suicune. Entonces salió perfecto, nos dio la partida eso. Bueno, vamos a ver qué hace si se rinde o qué. Ok, Lira. Ok, nos va a jugar aquí al merequetengue, ¿no? Ok, Lira. Le queda Pokébola, Lilia seguramente. Y no sé qué más, loco. Vamos a meter aquí Testarazo. Ahora sí que nos mata. No, tampoco. Nos pega 100, loco. Ah, bueno, seguramente tiene el partidario, ¿no? Esto es Pokébola, partidario, el que le aumente el daño. Y quizás 2 cartas de curación. Otra Lira. No creo, ¿no? Creo que de seguro era una Lira y ya, ¿no? Cómo mete presión al Rampardos, ¿no? Es un asco, loco. Que pega tanto. Y si no te mata, te deja 10 de vida. Y aún así está ahí jodiendo, loco. No mames. Partida número 2. Perdón, chat, es que tengo hambre. Tenemos a Donphan. Muy bien. Para empezar, está perfecto. Si esto es Charizard, Entei. Ok. Rampardos. A ver, si le sale algo más, si pone algo más atrás, yo creo que vamos a meter Sabrina. Sí, definitivamente, ¿eh? Cierto. Es que es para que no robe cartas. ¿O no? Pero ya que tengo esto, yo creo que le podemos matar, ¿no? Tenemos el combo de la muerte, ¿ah? ¿Eh? Así que yo voy a pegar y ya está. Me pega 20, no hay forma de que me mate, así que estamos bien. No creo que quiera usar el partidario de esto porque perdería el turno. Yo creo que prefiere pegar aquí 60, ¿no? Y ahí es donde vamos a meter esto, ¿no? Porque le pegaríamos 80 más rojo, se muere. Ni tan mal, ¿no? Mira, ahí se viene el combo, loco. Que se confían. Esto seguramente pase los primeros días, pero yo creo que ya luego nadie se va a confiar, ¿no? De que están a salvo. Luz evocadora. Claro, igual quedamos un poco débiles, ¿ah? Aquí pegamos 80, ¿no? Más rojo. El combo de la muerte, ¿no? Azote. Fuera. Fuera de aquí. Y al siguiente turno, pues pegamos 110. Ahora, lo que me preocupa es que no tengo otro Pokémon. Necesito urgente, ya sea el Fósil o el otro Fanfi. Porque si le sale al partidario de esto, estamos en problemas, ¿sabes? Porque me va a matar. Ok, otro Entei seguramente. O puede ser Turtonator también. Ok, le salió aquí Agüe. Uff. Uy, menos mal, bro. Esto nos da un turno, ¿no? Esto nos da un turno. Pero no es lo que yo busco, la verdad. Porque nos va a matar, ¿no? Nos va a matar, loco. La perdemos. El azote pega 100. Me tendría que salir Fanfi. Claro, el azote pega 100, esto pega 110. Prefiero meter azote, ¿no? Qué lástima que no hemos robado Profesora. No hemos robado nada. Solamente dependemos de robar a Donphan, loco. No te lo puedo creer. Venus. Hoja. Creo que ya fue, ¿no? Es que no robar profesor te sentencia, loco. Te sentencia muy fuerte, loco. Tengo 13 cartas en el mazo. Tócate la polla, loco. Y Fósil. Y bueno, Giz. Es que es lo malo de este mazo, ¿no? Si no robas el Fósil o el otro Donphan y tal, te quedas un poco vendido, ¿no? Tercera partida, nos toca el segundo turno. Mazo de agua. Tenemos el Fósil ahora sí.
Tenemos a Donphan. Va con Miltank. Ok. Le vamos a hacer pija a esa Miltank, ¿ah? Hasta ahora que ya les puedo ir dando mi veredicto del mazo, ¿ah? O mejor esperar al final. Vamos a esperar al final. Vamos a robar aquí. Ni tan mal, ¿no? Vamos a meter esto para quitarnos cartas de la mano. Y vamos a meter azote por coste 0. ¿Pegará 20? No. Claro, porque 0 por 20 es 0, ¿no? No tiene sentido eso, ¿no? Porque sería más 20. Debería pegar 20, ¿no, chat? Si le estoy pegando súper efectivo. No. No, no. O sí. Debería pegar 20, ¿no? De 0 más 20 es 20, ¿no? Ok, nos acaba de joder con ese Marsa. Bastante. Bueno, ya no. Estamos bien. Estamos bien. Todavía no nos mata, ¿no? Esto va a pegar ahorita 40. Ahora sí le pegamos, ¿no? 30. Debería pegar 20, ¿no? ¿O no? Es que 0 más 20 es 20, ¿no? Poción. Esa Miltank se va a ir a tomar por el pi. Bueno, ya sabes que tienes la muerte en el siguiente turno. Miltank no lo veo bien, chat. Lo veo muy lento. Lo veo muy lento. Sobre todo si te toca turno 1, ¿sabes? Ok, chat, última partida. Mazo de agua. Los mazos de agua, ojito, ¿ah? Empezamos con Fanfi. Tenemos a Donphan. Vamos a necesitar el fósil, ¿no? Para poder cerrar la partida. Pero estos mazos de agua con Miltank, supongo que es para curarle, ¿no? Con Irida o algo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto ya es GG's. No va a poder con el elefante, esa vaca. Ahí va a ver que tengo Donphan. Si me mete Venus o tarjeta roja me da igual. Me salió lo mismo, loco. Yo siento que esta vaina es un bug del juego, chat. Siento que esto es un bug. ¿Cuáles son las posibilidades de que te vuelva a salir la misma carta? Y esto pasa muy a menudo con cartas que son con esta mecánica de mandarlas al mazo. Tarjeta roja, Mars. Seguramente a ustedes les ha pasado. Te mandan las cartas al mazo y robas lo mismo. Eso no puede ser, weón. Tienen que arreglar eso. Ese bug tiene tiempísimo, loco. Tiempísimo en el juego. Eso no puede ser porque entonces tú le metes eso esperando que no vaya a robar la carta. O sea, le quitas la carta que necesita para ganar y la vuelve a robar. No creo que sea casualidad eso, la verdad. La verdad es que no creo que sea... Ah, es que puede ser, ¿no? Siento que es un bug, loco. Siento que es un bug. Ok, no tenemos nada en la mesa, así que estamos un poco peligrosos, ¿ah? Lo bueno es que el siguiente turno le matamos a esa vaca. Y no nos va a pegar demasiado. Esa vaca está muy lenta, loco. Le toca turno 1 y está jodido, efectivamente. Vamos a jugar otra más porque esta, pues, como que no cuenta, ¿no? Ok, ahora sí última partida, ¿no? Empezamos turno 1. Cosa que no está mal. Con este mazo no está mal ni empezar el turno 1 el turno 2. Las dos están bien. Siempre y cuando tengas a Donphan en la mano, ¿no? Lo bueno es que podemos matar ese Zubat. Y nos podemos quitar el veneno. Así que no está mal, la verdad. No, le podría meter Sabrina y joderle. Pero realmente no quiero que evolucione a Zubat. Así que creo que Zubat es más peligroso, la verdad. Bueno, Crobat, ¿no? Tarjeta roja. Buena decisión. Pero me volvió a salir. Así que XD. Pero fue buena jugada. Yo hubiese hecho lo mismo. Da igual tu capa porque te pego súper efectivo, Maboy. Lo malo de Zubat, ¿no? Que Donphan se lo papea, pero... Es un match raro, la verdad. Porque no son tan fuertes estos mazos.
Quizás Zubat, Crobat mejor que Donphan, ¿no? Puede ser. Ok, vamos a hacer esto. ¡Pum! El elefante de la muerte. No estoy envenenado. Y a chupar la Zubat. Lo bueno de este mazo... Ya quiero hablar de la conclusión porque hay cosas que hablar de este mazo, ¿ah? Ya creo que he probado lo suficiente y tengo mi conclusión. Vamos a ver si se rinde o qué hace. Puede robar otro Zubat. Igual está robando muy bien, ¿ah? Doble Profesor y tal. Ahí viene el otro Zubat. Wow. Darkrai. Ok. Ok. ¿Tendrá Crobat en la mano? Me imagino que sí, ¿no? Le quedan 3 cartas en la mano. Yo creo que sí lo va a tener. Es posible. Todavía no quiero meter esto, ¿no? Porque es que Crobat no me mata. Y tengo rojo tal. Vamos a matar a Nihilego. No lo quiero meter porque me puede meter Sabrina, chat. Por eso. Y si me mete Sabrina me jode porque esto tiene coste 2 de retirada. Así que hay que tener mucho cuidado, loco. Ok, no tiene Crobat en la mano. O sea, capaz lo tiene pero no tiene Caramelo Raro o viceversa, ¿no? Puede tener Caramelo Raro pero no tiene Crobat. Por lo que no se quiso arriesgar metiendo a Zubat, ¿no? Entiendo. Colgante sombrío. Ok. Aquí lo único malo es que si no me sale Donphan, la pierdo, ¿ah? Porque esto pega 130. Va a quedar a 10 de vida, loco, no me lo puedo creer. Va a quedar a 10 de vida ese Darkrai, loco. Tiene que salir Donphan, ¿no? Nah, ya hemos perdido, chat. Le hemos perdido porque encima me manda otra carta. Tengo 13 cartas, loco. No me sale un profesor, pero ni de casualidad, ¿no? ¿What? ¿Por qué se rinde? ¿Por qué se rinde si había ganado el vato? Me mataba Donphan y yo no iba a tener otro Donphan. No creo que saliera, la verdad. No entendí. Creo que no lo analizó bien. Claro, le paniqueó con el Darkrai en 10 de vida, seguro, pero no. Yo no iba a ganar, loco. ¿Cómo ganaba? No podía ganar yo. Amigos, conclusión del mazo. El día 1 preferí tomar un mazo que ya se estaba haciendo popular desde que se reveló esta carta. Lo primero que se vino a la cabeza de todos fue Donphan, con el nuevo Phanpy. Y pues como todo el mundo estaba diciendo, o muchas personas en redes están diciendo que está roto, que no sé qué, que va a ser meta, fue lo que quise probar, sobre todo porque ayer me amanecí, ustedes saben, estuvimos en directo, que estuvo bastante chido la verdad, y pues no iba a tener cerebro para ponerme a practicar y sacar el video rápido, no me iba a dar tiempo. Entonces preferí hacer un análisis del mazo que ya es el primer mazo, se podría decir que este es el primer mazo popular de la expansión, ¿no? Podría ser. Por lo menos es lo que yo he visto. Así que bueno, iba a mi conclusión. Pienso que es una mejora al Donphan de antes. Yo pondría el mazo de Donphan con Rampardos anteriormente en un tier B. Ni más ni menos, un tier B. Y ahora con esta luz, este nuevo objeto y el nuevo Phanpy lo pondría en un quizás B más. Es que no sube tanto, chat, y les voy a explicar por qué. Tiene muchas carencias, sigue teniendo muchas carencias este mazo. Si bien si te sale todo perfecto, puedes papear, como me pasó en la primera partida, pero también pierde mucha consistencia. ¿Sabes? No es fácil, a veces no te salen los profesores, que es tu único motor de robo prácticamente. Y si no te salen los profesores, no robas nada. Puede que no te salga Donphan y la pierdes. O puede que te salga Donphan pero te hacen tanto daño y luego no te sale el fósil y tienes a Phanpy y no te sale el otro Donphan, ¿me entienden? Entonces pierdes porque Phanpy no tiene daño. Entonces si bien Phanpy le da un nuevo ataque a Donphan que puede estar muy bueno porque puede hacer mucho daño, puede amenazar a que no te pegue. La realidad es que no siempre vas a utilizar el combo
combo, como pudieron ver, creo que lo usé en 2 partidas nomás, y en una de ellas incluso la perdí. Y pierdes mucho en que en el básico que no hace daño, ¿sabes? No hace daño, entonces si te matan a Donphan queda el básico, y si no tienes fósil pues ya la perdiste, ¿no? Porque esto no va a hacer daño. Entonces siento que sí mejora, pero no para ser meta, yo diría. Yo creo que sigue siendo... está bien. Creo que la luz con esto tiene su beneficio, pero también tiene su contra, que es que no puede, no hace daño, ¿no? Dependes mucho, son 3 cartas que necesitas para que se active, que son estas 3. Habría que ver si hay una mejor versión de este mazo. No me termina de convencer a mí con Rampardos. Quizás nuevamente con Lucario, Marshadow y tal. Habría que probarlo. Pero la verdad es que siento que está bien, pero no es para tanto. Yo, por ejemplo, no jugaría este mazo en Ranked ahorita que salga, ¿sabes? Porque a menos que te guste Donphan, ¿no? Y tienes cartas raras y tal, full art, lo puedes llevar si quieres. Seguramente vas a ganar partidas, pero te la van a liar en muchas otras. O tu mismo mazo se va a briquear porque no tienes motor de robo más que Profesor, ¿ok? Entonces eso está bastante jodido. Entonces bueno, esa es mi conclusión del mazo. Yo lo pondría en B+, quizás A- para no ser tan malo. A- puede ser. Ese es mi veredicto. No lo recomiendo para jugar Ranked actualmente. Yo creo que hay que esperar que salga una mejor versión. Si te toca contra este mazo y te papeas es porque tuvo suerte, porque te tiene que salir Fanfi con Donphan y la herramienta. Y aparte de eso, otro Fanfin y Donphan o el fósil para poder rematar con Rampardos. Entonces es como que necesitas prácticamente todos los Pokémon de tu baraja para que funcione bien el mazo. Y solamente tienes 2 cartas para robar cartas. Entonces como que, ¿sabes? Le falta motor de robo y eso le jode bastante al mazo. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este análisis del primer mazo de esta nueva temporada. No olviden que si quieren comprar Pokélingotes tienen al Loot Bar, compren por ahí, aparte de que apoyan el canal, les va a salir muchísimo más barato que en la tienda, 100% recomendado por mí. Y bueno, dejen su poderoso like, suscríbanse para más contenido, esta semana se viene full de videos, ya tengo ahí por ahí varios arquetipos de mazos que tengo que seguir probando para traerles. Y bueno, recuerden que tenemos también una comunidad de Discord por si te quieres unir, ahí vas a encontrar para chatear, para compartir mazos, para intercambiar cartas, así que bueno, te espero por allí. Eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente video.